3 o menor a 6. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Buenos días, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos con un tema complementario en literatura. Recordemos ya que hace algunas semanas habíamos ya trabajado una parte de literatura incaica, ¿no? Y justo recuerden que en la parte final, ya cuando íbamos a escuchar un cacharpari, ya se bloqueó, ¿no? Terminamos la frase. Entonces, por aquí una vez, recuerden que cacharpari significa canto de despedida. Por aquí lo apuntamos. Cacharpari es canto de despedida. Ahí está. Es el canto de despedida. Así que por aquí escuchemos una parte es el cacharpari, otra parte de otra música, ¿no? Claro que ya es una versión, ya digamos, ya actualizada, no es netamente incaica, así que lo escuchamos, ¿no? Ahí va. Pajaring miripuchkani penas yayay tuta manta penas yayay causas de paija cutimosa penas yayay Wanyus paika mana nyachan perlas yayan Adiós pueblo de Yacucho, perlas chayaya, me voy a me estoy yendo, perlas chayaya. ¿Cómo dice? Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayaya, me voy a me estoy yendo, perlas chayaya. Ciertas malas voluntades, perlas chayaya, hacen que yo me retire, perlas chayaya. Ciertas malas voluntades, perlas yayay, hacen que yo me retire, perlas yayay. ¡Vamos ahí! Azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Y llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. ¡Vamos a quebrar!
aplauso para la bella Judith en el violín. Daniel Lazo, por favor. Un aplauso para Pepe Alba, por favor. Gracias, caballero. Ahora sí vamos ya a lo que quedó pendiente, la obra Ollanta, ¿no? La obra Ollanta. Pero antes vamos a esas preguntas que también quedaron pendientes, ¿no? Preguntas sobre el Ayataki. No olviden, Ayataki significa canto fúnebre. El poema por el fallecimiento de alguien. Cacharpari es por la despedida. Urpi es el poema amoroso donde ella es simbolizada como una paloma, ¿no? Veamos. Y después ya retomamos lo que es la obra Ollanta. El siguiente texto lírico. ¿Dónde estás, paloma mía, que te busco noche y día? ¿Acaso lloras perdida por una jalca lejana sin tener cómo volver? Yo pregunto a todo el mundo, tal vez encuentre su rastro para correr en su busca. ¿Dónde estás, paloma mía, que te busco? ¿Un año y un día? Veamos, uno dice, ¿tiene reticencia? Reticencia significa suspender la idea porque lo que viene se sobreentiende. Vale. Conversión significa repetir en el final. Y si ve, repite acá mía, hacia abajo mía, entonces eso es conversión. De pronto, la dama es presentada como una paloma, es urpi. Se repite aquí donde, se repite abajo donde, ese es anáfora. Y si utilizamos a la vez anáfora y a la vez etífora, también es complexión. Luego por ahí dice que te busco año y un día, ¿no? Estoy exagerando. Hipérbole. La respuesta va a ser la E, ¿de acuerdo? 2, 3, 4, 5. ¿No? 1 entonces la respuesta es la E. 2, 3, 4, 5. 1 la E. 2. Aguacero, aguacerito. Mira, no me mojes que mi poncho es corto. Granizada, granizadita. No me granices, mi poncho es delgado. Ventarrón, ventarroncito. No me ventees. Estoy en hilachas. Encontramos que habla del campo, es un Aymoray. Y le está hablando a la lluvia, al aguacero, al granizo, al viento. Se lo está humanizando. Entonces va a ser Aymoray y personificación. Aymoray es el poema incaico respecto a lo que es al campo, ¿no? Entonces, doy la respuesta de la A. 3. El fragmento de un poema incaico. Primero hablan ellos. ¿Por qué eres estrella, fulguras de noche? Sí. A la luz del sol, hermano, te busco. Sí. Después hablan ellas. Si son estrella, abre el corazón, entorna los ojos a la luz del sol. Plantean la D. Claro, cuando es un poema incaico en diálogos, se denomina el guaguaki. 3, la D. Relacionemos a Wakataki, es a los animales sagrados. 1 con la C. 1 con la C. Entonces ya se descarta lo que es la E imposible. Hay por ahí el campo. 2 con la E. Ya no puede ser la C tampoco.
3, el Jali es sagrado, militar o agrícola. 3 con la... Ya no puede ser la D. Entre la A y la B está. La foto lo define. 4, Cacharpari, despedida. 4 con la D. Ya salió ya. Listo, salió, ¿no? La B. De acuerdo. 4 la B. Cinco, el siguiente poema incaico. ¿Qué viene a ser el amor, palomita agreste? Tan pequeño y esforzado, desamorado, que al sabio más entendido, palomita agreste, le hace andar desatinado, desamorada. Plantean la C. Claro, ella es representada como una paloma, eso es el urpi, 5 la C. 6, el cántico que pedía buenas cosechas. El campo. En la 6 seguramente han marcado también han marcado la C, ¿no? La Imoray. 6, la C. 7, cuando la literatura quechua refiere tierra, rayos, truenos, cerros, ríos, estamos en qué perspectiva, en qué enfoque. Aquí estamos en el carácter ¿qué? Panteísta cosmogónico. Ahí está. Leyenda referida a un cacique que puebla la Sierra Norte, la costa norte de peruana. Es el mito de Nailán, que va a ser el fundador de la cultura lambayeque. 9, es el hijo del sol a quien pide que pongan orden entre los hombres, dividiéndolos en clases sociales. Y de pronto, el dios sol envía a su hijo un huevo de plata, un huevo de oro, un huevo de cobre. Es el mito de Bichama. 9 la D. A ver, vamos a hablar ahora sí de la obra Ollantay y luego ya volvemos a las demás preguntas. Estamos en la obra Ollantay, que según la teoría incaísta, esta obra tiene origen netamente incaico. Pero ya saben que hay otras teorías, también la veremos. Esta obra la analizamos en su forma. Analizamos la forma. En la forma que vamos a encontrar que a nivel del género, ¿no? Hallamos que esta obra tiene actos, escenas, ha sido escrita para estar representada en un escenario, por tanto, es el género dramático, o también lo puedes llamar teatro. Dramático o teatro. Luego tenemos especie. En esta obra encontramos personajes de la nobleza y del pueblo, interactúan. Es cierto que hay conflictos y problemas, pero todo se proyecta a un final feliz. Entonces es drama. No es tragedia, no es comedia, es drama. Esta obra, originalmente ya en quechua, tiene 3 partes. 3 partes, 3 actos. Y el primero en traducir esta obra de quechua al castellano fue Sebastián Barranca. Y su traducción data de 1868. 1868, mira. No olviden, jóvenes, que si nada más estudiamos lo que pide el prospecto, estamos mal, ¿no? No olviden que siempre, no olviden que el examen anterior se evalúa la obra Ollantay para un área, ¿no? Para un área, ¿no? Pero qué extraño, yo tengo aquí en prospectos y está, ¿no? Pero no olviden que siempre hay que ir un poco más allá, ¿no?
varias veces ya te han evaluado más allá del prospecto. Por ejemplo, José Santos Chocano no está en el prospecto ya desde el año 2000, 21 años en el prospecto, pero hace 3 años lo evaluaron. Te pidieron cuál es el tema del poema Blasón de Chocano, ¿no? Ahora, si tú, no, rector de la UNT, ¿por qué evalúa lo que no ha puesto en el prospecto? Te podrían decir que ignorante, no vas más allá de lo que es el conocimiento. No olviden siempre, por eso, hasta cuando abordamos de tal o cuales obras, recuerden que siempre trabajamos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada hablamos del romanticismo y aprovechamos también para hablar un poquito de Molière, un poquito de Lavaro, por ahí. Claro, porque los temas se asocian y te pueden evaluar. Preparamos para todo. Entonces, en su estructura, tenemos que esta obra tiene 3 actos. Y así figura su versión original en quechua. Esta obra, en su forma original, está en quechua. Como obra teatral, toda obra teatral presenta diálogos, que se le llama parlamentos, o sea, técnicamente se les llama así. A lo mejor te evalúan el sinónimo de tema, sí. Por ejemplo, hace unos 6 años te evaluaron el sinónimo de un tema. Te dijeron, los recursos expresivos son, y te venía pues técnicas, figuras literarias, etc. Las figuras literarias. Recursos expresivos o figuras literarias es lo mismo, ¿no? O por ejemplo también en el examen último, ¿no? Te pusieron un sinónimo de la linealidad y lo pusieron allí en latín, ad ovo. Ad significa desde, ovo, huevo, inicio, germen. Encontramos lo que es aquí también técnicas. El flashback. El flashback es una técnica utilizada en la narración, en el teatro, en la poesía también. ¿Eh? Flashback significa recuerdo breve. O su sinónimo, analepsis. Analepsis. Encontramos también lo que es en esta obra el monólogo, ¿no? ¿Y qué significa monólogo? Cuando en alguna escena el protagonista habla solo o sola. Y encontramos que casi al final de la obra, Ollantay habla solo, ¿eh? Y amenaza desde lejos al Cusco. Ollantay, en Cusquipata, habla solo. Y por ejemplo, ese hay un caso de monólogo, ¿no? Coro significa lo que es cantantes o voces en torno a algún acontecimiento. Y encontramos en esta obra que hay una ocasión donde Currículo está muy triste y la Coya y el Inca que piden que vengan los niños, que vengan luego las jóvenes a cantar para nuestra hija, ¿no? Por ejemplo, niños entonan canciones. Y en esta obra, una técnica novedosa para la época, porque nunca había sucedido en una obra anterior, ni siquiera en Europa, ¿no? Lo que vamos a llamar el salto temporal extremo, o también lo podemos llamar muy exagerado. Vamos a notar en esta obra que de una escena se pasa a otra escena en un transcurso de 10 años. ¿Ah? Miren, ¿eh? ¿Ah? De una escena a otra escena pasan 10 años. ¿Eh? Cuando por lo común de una escena a otra escena, pues pueden pasar horas, días, pero no, 10 años. ¿Eh? De una escena a otra transcurren 10 años. 10 años.
Y a nivel de técnicas hay diversas variedades, ¿no? Lo que sí, a veces hay nombres generales, por ejemplo. Cuando escuchemos salto cualitativo, ¿qué significa? Significa de hechos reales a fantásticos. O sea, la presencia de fantasía, hechos fantásticos en una obra. ¿Ah? Pero recordemos que en el tiempo de los griegos, ¿cómo le llamaban ellos? Le llamaban la máquina maravillosa, que significaba agregar hechos fantásticos conforme a las creencias de los griegos y romanos. Entonces, el salto cualitativo viene a ser lo general, ¿no? Y luego cada época lo puede dar un nombre específico. Los griegos lo llamaron la máquina maravillosa, ¿no? Recordemos que en el siglo XX, de pronto un grupo de narradores que dijeron, hay que reflejar la fantasía del pueblo en nuestras obras. Y lo llamaban realismo mágico, ¿no? Por tanto, el salto cualitativo, o sea, de hechos reales a fantásticos, tiene manifestaciones según las épocas. En el tiempo griego lo llamaron máquina maravillosa. En Latinoamérica, en el siglo XX, asociado al pueblo, lo llamaron el realismo mágico. O a veces puede ser ya hechos fantásticos netamente imaginarios, al margen de lo que crea o piense el pueblo. ¿Ah? Y jóvenes, continuamos. Entonces, las técnicas son variadas. ¿Eh? Veamos el lenguaje. Esta obra originalmente está en quechua. Originalmente está en quechua clásica. Ahí está. Está en quechua originalmente. Quechua clásico significa aquel quechua que cuando nos conquistaban los españoles ya estaba desapareciendo, renovándose. Eso sugiere que aquel que escribió la obra Ollantay tuvo que ser alguien que ya cuando llegue a España estuvo por los 40, 50 años con un vasto conocimiento respecto a la cultura incaica. Y que ya cuando llegó a España, seguramente aprendió el castellano, asimiló el abecedario castellano y lo adaptó para escribir en quechua. Claro, porque esta obra está en quechua, es cierto, pero utilizando el abecedario castellano. Encontramos que esta obra está en verso tradicional, o sea, con rima, métrica, estrofas. Y sobre todo, utiliza qué tipo de verso, el octosilábico, o sea, de 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas. Y además, la rima, prefiere la rima ¿qué? La rima asonante, o sea, parecida. Luego, de la forma, vamos ahora sí al fondo contenido. ¿Eh? Nos concentramos en el contenido. Veamos el tema. El tema es un amor que persevera para superar las barreras sociales. Esta obra, cuando se tradujo a diversas lenguas europeas, el público que leyó esta obra al instante, pues, comparar pues con Romeo y Julieta, ¿no? La visión comparativa. Claro que hay una tremenda diferencia, ¿no? Ambas obras son geniales, es cierto, ¿no? Pero, mientras que, a ver, jóvenes, no olviden que lo que trabajamos el día jueves es un adicional, ¿no? Para complementar más. Es un adicional. Claro, lo que trabajamos el día martes, eso está en tu compendio, ¿no? Lo del día jueves es un adicional. Entonces tenemos que el tema es un amor que persevera para superar las barreras sociales. Entonces te decía que apenas comienza a leer en Europa y compararlo, pues, ¿no? Romeo y Julieta es una obra de jóvenes apasionados, todo, pero al final esos jóvenes no consolidan. Profe, pero se casan. Sí, se casan, pero con tiempo se mueren. ¿No? Y de manera terrible, ¿no? Profe, pero la familia se avista.
Las familias se amistan, pues, cuando eso es lo que hagan antes, ¿no? Después que se mueren, hay que amistarnos, ¿no? Ya, bueno, aunque sea de algo servirá, ¿no? En cambio, mira acá en Ollanta, ¿ya? Esa parejita, o sea, Ollantay y Cusicolio, ahí está, Ollantay y Cusicolio, se aman mucho, se aman a escondidas hasta ella esté embarazada, son separados, cada quien lucha por su lado, y después de 10 años, otra vez logran encontrarse, ser felices, y ya con su hija de 10 años, ¿no? O sea, aquí el amor tiene dificultades, pero triunfa, se impone, ¿no? En Romeo y Julieta, el amor, como que quiere imponerse, pero no fracasa. Lo que se llama muere. Los ambientes, tenemos lo que es un ambiente principal, el Cusco, con sus calles, el Ayahuasca, el Coricancha, el Antisuyo, que es la región que ahora corresponde a la selva peruana, el Antisuyo, ¿no? Y de ahí provenía ¿quién? Provenía Ollanta. Encontramos también ideas como, por ejemplo, la endogamia. Endogamia significa el matrimonio entre familiares. El matrimonio entre familiares. Sí. Encontramos que en el tiempo de los incas, sobre todo la nobleza de sangre, ellos se casaban entre hermanos, entre primos. Por ejemplo, el inca, el que iba a ser rey, ¿con quién se casaba? Con su hermano. ¿Y por qué? Porque según ellos había que seguir la tradición instaurada por Manco Cápac y Mama Olio, que fueron hermanos y también esposos. Y justamente la endogamia va a ser un factor en esta obra. Va a ser un factor. Ollantay y Cusicolio tienen su amor a escondidas, y cuando Ollantay va a lo que es a Pachacute, señor Pachacute, amo a su hija, quiero casarme con ella, que ese Pachacute, vete, mira, es muy alto, lárgate, lo bota, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces, en el Imperio Incaico, el Inca, el rey, era el que mejor debería vigilar que en su grupo social se dé el matrimonio entre familiares. Entonces, el Inca reacciona así por una cuestión natural, que era su cultura. Algo así como ahora, por ejemplo, ¿no? Algo así como ahora, ¿no? ¿Ah? Algo así como ahora. Por ejemplo, ahora es la exogamia, ¿no? O sea, para nosotros es natural la exogamia, o sea, el matrimonio con alguien que no sea pariente. Si de pronto vemos que alguien se quiere casar entre hermanos, entre primos, ¿por qué lo van a hacer? No, es pecado. Y que toda sociedad tiene su cultura, tiene su enfoque, ¿no? Toda sociedad tiene su enfoque, ¿no? Luego tenemos las diferencias económicas, que justamente las podemos encontrar según las obras, según la obra, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, a Cusicolio. Cusicolio es de qué? Es de la nobleza de sangre. Ollantay es de la nobleza de privilegio, ¿no? Y tenemos a Piquichaqui, que es del pueblo, y ahí estamos. Las redes sociales demarcadas, sobre todo de modo general, en el Imperio Incaico. Nobleza de sangre, nobleza de privilegio y pueblo. Piquichaqui del pueblo. Encontramos también en esta obra heliolatría, es decir, encontramos adoración al sol. ¿Quién lo va a representar? ¿Quién lo va a representar? ¿Quién lo va a representar? Lo va a representar Wilcauma. Wilcauma es el sacerdote del Imperio Incaico. Tenemos también en esta obra también el machismo. Tenemos el machismo también.
¿Y dónde está el machismo? De pronto, Ollantay ya es informado por Pachacute, que es informado por Ollantay, que pretende a su hija, él se enfurece, averigua, llama a su hija, y además se entera que está embarazada. ¿Y qué hace Pachacute? A su hija la encarcela en el Ayahuasca, encima la da por muerta porque comunica a la nobleza que en un viaje ella ha caído y ha muerto. Y cuando nace la hija de Cosi Collor, o sea, Imazuma, apenas nace, la separan de la mamá. Pobre Cosi Collor, ¿no? 10 años encerrada, viviendo pues con la tristeza de no tener en sus brazos a su hija, pero sí la vio nacer, viva, escuchó su primer llanto. Entonces, eso ya es machismo, ¿no? Ahora, si no estoy de acuerdo que mi hija tenga ese matrimonio, y si está embarazada, hay que tomar la decisión más sabia, ¿no? No va a ser, impongo y punto, así es machismo. Y también la imposición paterna, ¿ve? El perdón lo va a representar Tupac Yupanqui. ¿Y por qué Tupac Yupanqui? Tupac Yupanqui, en la parte final, cuando ya Ollantay es vencido, es llevado amarrado hasta el palacio, Ollantay es perdonado por Tupac Yupanqui. Dime, Ollantay, tu familia, mi rey Tupac Yupanqui, hace como 10 años, me separaron de mi amada, me separaron de mi hija, seguramente nació, pero tengo fe en reencontrarme con ella. Encontramos también conflictos entre pueblos, sí, sí hay. Por ejemplo, encontramos que el anti suyo se rebela y sobre todo ataca al Cusco. No olviden que una obra entonces no únicamente tiene elementos literarios, va reflejando elementos de su época, porque voy a decir clases sociales. Cosi Collor, la nobleza de sangre, Ollantay, nobleza de privilegio, y Piquichaqui, el pueblo. Por aquí tenemos las relaciones actanciales, que significa la oposición o el apoyo de personajes. De hecho, que relacionados con el personaje principal. Por lo tanto, por aquí nos concentramos en las relaciones actanciales. Tenemos allá Ollantay. Por aquí están los apoyantes. Cosi Collor, que es su amada, Imazuma, su hija, Orco Barranca, que es un general que se aparta del imperio incaico y decide apoyar a Ollantay, ¿eh? Piquichaqui, que era su amigo, y actúa en la obra como un cómico, como un bufón. Los oponentes, Pachacute, que nunca se dio, ¿eh? Rumiñao, que es un general que vence de manera traidora a Ollantay. Ulca, un sacerdote que siempre apoya al rey contra Ollantay. Mama Caca, que es la directora del Ayahuasca. Y encontramos aquí a Tupac Yupanqui, que está en ubicación intermedia. Primero fue oponente. Se colude con Rumiñahui, prepara una estrategia traidora y vencen a Ollantay. Pero cuando ya Ollantay está capturado, Yupanqui lo perdona. Por eso está primero como oponente y luego como apoyante. Por aquí tenemos los nombres de los personajes en castellano. Ahí están en castellano. Ollantay significa fortaleza. Y recordemos, por ejemplo, que en el Cusco hay una zona arqueológica llamada Ollantaytambo. Tambo es lugar. Y esa fortaleza llamada Ollantaytambo está a lo que es en una altura, en una zona típicamente de defensa, ¿no? Una fortaleza.
Cusi Collio significa estrella feliz. Cusi, feliz, y Collio, estrella. Ima Suma significa que bella. Ima, bueno, Ima en quechua puede significar que, o también puede significar, vos es sinónimo de ser, es el verbo ser. Y también se puede traducir como es bella, ¿no? Es bella. Shuma es, Shuma, bella, Ima, es, o también que bella. Claro, porque si en quechua, por ejemplo, te dicen Ima Takshukiki, Ima Takshukiki, claro, ¿cuál es su nombre? ¿No? Piquichaki significa pata de pulga. Piqui. Piqui es quechua, significa pulga. Chaki es pata o pie. Pata de pulga. Orco Huaranca, gran cerro. Orco cerro, Huaranca, gran cerro. Pachacute, el transformador. Porque ahí está la raíz pacha. Pacha, que significa tierra. Tupayupanqui, líder resplandeciente. Rumiñahui, ojo de piedra. ¿Y por qué? Bueno, Rumi es piedra, Ñahui ojo. ¿Y por qué ojo de piedra? Lo que pasa es que en el tiempo de los incas, por lo común, los personajes, los personajes, en el tiempo de los incas, sus nombres eran acordes con su personalidad, ¿no? Y por lo común se dice que el personaje el nombre de un niño, primero llevaba un nombre provisional, y según ya sus acciones, todo, le ponían ya un nombre acorde a su personalidad, ¿no? Pues aquí está el personaje ya en castellano. Luego veamos las teorías, ¿eh? Veamos las teorías, ¿no? Vamos a encontrar que, sobre todo, 3 teorías explican el origen de esta obra. Por un lado, la teoría incaísta, ¿no? O también llamada quechuista o autóctona. Por otra parte, la tesis o teoría hispanista, también llamada colonial. La teoría ecléctica o también llamada intermedia. Esas 3 teorías se proponen explicar el origen de la obra ya. Pero el origen hasta ahora, pues, no se precisa a ciencia cierta, ¿no? Lo que pasa es que esta obra fue encontrada y justamente la portada no estaba en la portada. Porque recordemos que todo libro en la portada hay información básica y más en esa época. En esa época sí, ¿eh? Ahora es diferente, pues ahora de repente el libro en su portada nada más tiene su imagen, nombre de la obra, autor, nada más. Pero en esa época, por ejemplo, si revisamos la obra, por ejemplo, de Enrique Garcilaso, Comentarios Reales, en la portada tiene un montón de detalles. Una síntesis de los temas que va a abordar, ¿no? Para quién va la obra, quién dio el permiso para la publicación, que en el estudio pueden apoyar, ¿no? En cambio, de esta obra la portada no estaba. Y por eso también, ¿quién será el autor? Vamos a decir con la teoría incaísta. Ellos que dicen, señores, si revisamos el contenido de esta obra, su contenido es únicamente ¿qué? Únicamente incaico. Por tanto, quien escribió esta obra no estaba contaminado con la influencia española ni colonial. Entonces, una evidencia para que sea incaico. Luego los personajes históricos, ¿eh? Esos personajes han existido. Históricos. Hay documentos, ¿no? Que dan evidencia que han existido. La toponimia significa los nombres propios de lugares. En la obra hay, por ejemplo, Cusipata, menciona Cusipata, por ejemplo. Es un lugar que está cerca del Cusco, un poco en altura, y de ahí se ve la ciudad del Cusco, tal como la obra aparece, ¿no? Nombres propios de lugares. Eso da a entender que quien escribió esta obra conocía bastante esa zona
Y recuerden que por lo común, quienes conocían esas zonas eran pues los intelectuales del Imperio Incaico, por ejemplo los amautas, ¿no? Nombres propios de lugares. Encontramos también dentro de esta obra formas poéticas incaicas. Un momento, se supone que las formas poéticas incaicas lo sabe alguien que es de esa cultura, ¿no? Y otra evidencia es que esta obra está en quechua clásico. Y además, los saltos temporales largos, como ese de una escena a otra escena, pasan 10 años, que no es posible encontrar en ninguna obra teatral en el contexto europeo de esa época. O sea, es una invención, una propuesta de este dramaturgo anónimo, quién habrá sido ese genio, ¿no? Ahora, ¿qué personas o estudiosos defienden esa teoría? Sebastián Barranca, Gabino Pacheco, Vicente Fide López, Jesús Lara, Francisco Pi, Bonchudi, Clemente Marcan. Miren, argentinos, bolivianos, españoles, alemanes, ingleses, apoyan esa teoría. Luego por aquí tenemos la teoría hispanista, o también llamada colonial. ¿Qué dicen ellos, señores? Esta obra ha sido escrita por alguien que nació en la colonia, probablemente un criollo o mestizo, y que conocía la cultura incaica y escribe esta obra, ¿no? Ahora, fundamentos. La estructura de la obra. Señores, la forma de dividir la obra en actos y en escenas, ese es un modelo europeo. Por tanto, tuvo que ya estar la influencia europea acá en el Imperio Incaico para que se dé esa estructura, ¿no? Además, ellos dicen, señores, en el teatro europeo de esa época había el bufón. Y en esta obra, Ollantay, el bufón es el gracioso, es piquichaki. El bufón es un elemento del teatro europeo. Luego, por las ideas, ¿no? El perdón, el honor, que son temáticas muy europeas. Los versos octosílabos. El verso octosílabo muy preferido en el teatro de España. Por tanto, ¿por qué tanta coincidencia? Entonces, por ahí, según ellos, hay evidencias para considerar esta obra como una obra de tendencia colonial, escrita por alguien que nació ya durante la colonia, ya sea un mestizo o un criollo. ¿Quién define esa teoría? Ricardo Palma, Bartolomé Mitre de Argentina, Marcelino Méndez de España, Raúl Porra Barnechea, peruano. La teoría intermedia. Teoría intermedia. Los fundamentos. Ellos dicen un momento, señores. Esta obra en su contenido es fundamentalmente incaico. En su forma fundamentalmente de influencia europea o española. O sea, es una síntesis esta obra. Es una obra que muestra mestizaje, combinación de elementos incaicos y europeos. Entonces, señores, hay que entender la obra así, como una combinación, como una mezcla de lo incaico y de lo europeo. Ahora, ¿quiénes defienden? Lo defienden, por ejemplo, José Larribagüero, José Alberto Sánchez, José María Arguedas, Ricardo José María Arguedas. Claro, la obra tal como aparece ahora, o tal como se encontró, es prácticamente una influencia de Europa también, ¿no? Traducciones, ¿eh? Esta obra se ha traducido al castellano, por ejemplo, José Sebastián Barranca en 1868, José Fernández Nodal en 1970, Constantino Carrasco en 1876, Gabino Pacheco Segarra en 1886, Julio Calvo Pérez en 1999. Tenemos luego en latín Hipólito Galante en 1938. En alemán, miren, Bonchudi en 1853, Ernest Millerford en 1890.
También en ruso, Yuri Trubitsky en 1974. En inglés también Clemente Marca en 1871. En francés también, Camilo Pacheco Segarra en 1878. A ver, por aquí vamos a las preguntas que nos quedaron pendientes. Diez. Es un canto coral de carácter militar o religioso dirigido al sol después de sus triunfos. ¿Qué marcamos en la pregunta 10? Y hay respuesta. La A, sí, el Jali. 10, la 11. Una no es característica de la obra Ollantay. Plantean 11 la E. Claro, sus versos no son pentasílabos, ¿son qué? Son octosílabos, 11 la E, de acuerdo. 13, corresponden a la obra Ollantay. ¿Es un drama? Sí. La protagonista Cosi Collier es víctima de un mundo machista y endogámico, sí. Wilcauma simboliza la idolatría, sí, porque le adora al sol. Plantean la C. Piquichaque significa pata o pie de pulga, correcto. Orco Guaranca y Rumiñahui son opuestos, sí. ¿Y por qué son opuestos? Porque Orco Guaranca en la guerra apoya a Ollantay y Rumiñahui en la guerra apoya al Imperio Incaico, al Cusco, primero a Pachacute y después a Tupayupanqui. Sí, 12 la respuesta es la C. 13. De los siguientes datos, Rumiñahui, fiel sirviente de Ollantay, un momento, Rumiñahui es el general del Imperio Incaico que se enfrenta a Ollantay y en la parte final, con una traición, lo vence. No es fiel sirviente. Propone la B. Wilcauma, sacerdote, sí. Orco Guaranca, lugarteniente, o sea, oficial que apoya a Ollantay, ¿cierto? Piquichaque traiciona a Ollantay y no es leal. Plantean la B. Tupayupanqui, perdón, a Ollantay, sí. 2, 3, 5. 13 la B. 2, 3, 5. 14. Lugares principales donde acontece la obra Ollantay. Este fue un examen de admisión, ¿no? La, el Cusco y el Antizú. Teoría que sustente el origen netamente incaico de esta obra. La teoría, digamos que proponen, la C sí, también llamada quechuista o también llamada autoctonista. 15, la C. La C. Entonces, mejor, de este modo, hemos terminado con la obra Ollantay y también las preguntas que nos quedó pendientes. Sabes que falló el sistema. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Será hasta el día lunes, ¿ya? Lunes. Y no olviden que el diapositivo le enviamos, vamos a borrar los cambios y lo enviamos.